chiquillos, hoy día vamos a estudiar un poco algunas reacciones químicas cotidianas que encontramos en nuestro entorno o que nos rodean. Pero antes de eso, quiero agradecer a mis amigos de Cromwell que hoy día me auspician para este video. Así que lo pueden buscar por Instagram, Cromwell-cl, y lo pueden encontrar. Tienda penquista. Ok, bueno, vamos a conocer entonces cuáles son algunas reacciones químicas cotidianas. En el video anterior habíamos visto que las reacciones químicas tienen cierto comportamiento, ¿se acuerdan? Pueden ser de síntesis, pueden ser de descomposición, ¿cierto? Que sería lo contrario. Pueden ser las de sustitución, muy bien, sustitución simple y doble sustitución. Muy bien. Bueno, ese es el comportamiento más o menos general que uno encuentra en ciertas reacciones químicas. Pero ¿cuáles son las reacciones químicas o qué nombre reciben estas reacciones químicas cotidianas? Bueno, dentro de las que nosotros vamos a ver hoy día son las siguientes. Reacciones, esto es una forma de abreviarlo, químicas. Ok. ¿Qué reacciones químicas nosotros podemos encontrar? Bueno, dentro de las más comunes está la reacción de combustión. Combustión, ¿ok? ¿Por qué es una reacción común? Bueno, porque la combustión, ahora mismo que estamos en invierno, gracias a la combustión podemos estar calentitos. La combustión de la estufa leña, la combustión del calentador a gas, la combustión del calentador a parafina, la combustión, ¿cierto?, de esta llamada combustión lenta. Todos esos son tipos de combustiones. Cuando, por ejemplo, quiero encender el fuego con los palitos de leña, ocupo papel y ese papel se quema gracias a la combustión. O, por ejemplo, cuando voy a calentar agüita hervida en la estufa a gas, ¿cierto? Cuando yo aplico el fósforo al gas y se sale esa llama, eso también es una combustión. Incluso el hecho que yo me como un pedacito de pan y, ¿cierto?, mi cuerpo lo metabolice, eso también es un proceso de combustión. Combustión metabólica, pero es una combustión. Entonces, la reacción de combustión nosotros la encontramos prácticamente en todos lados. Ahora, ¿qué en particular tiene una reacción de combustión? Bueno, tiene algunos elementos importantes que no pueden faltar. ¿Cuáles son? Primero, para que una combustión ocurra, es imprescindible que haya un elemento muy importante. ¿Cuál es ese elemento importante? Oxígeno. Sin oxígeno, una combustión no ocurre. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba en un laboratorio y un estudiante estaba trabajando con un mechero de alcohol y ¡fum! Voló la mecha de alcohol, gritaron desesperados, etc. Y cuando yo veo lo que estaba ocurriendo, estaba la llama ahí encima que había caído encima de un mesón y inmediatamente mi inercia fue agarrar un vaso precipitado y ponerlo sobre la mecha, ¿cierto? Y ahí enseguida se acabó, se apagó la mecha. ¿Por qué se apagó la mecha? Porque le quité el oxígeno. Y sin oxígeno no hay combustión. ¿Ok? Por eso es que muchas veces los incendios, cuando hay viento, se propagan. Porque obviamente el viento lo que hace es que esparcir el oxígeno. ¡Ey, oxígeno! ¡Vamos, vamos! ¡Espárcete! Entonces, obviamente, las llamas con el oxígeno prenden mucho más. Y por eso igual cuesta mucho frenar los incendios en épocas de vientos. ¿Ok? Bueno, el oxígeno es muy importante. Ahora, cuando una combustión se produce, siempre se van a producir, como consecuencia de esa combustión, dos productos o dos compuestos fijos, o sea, que siempre van a estar. ¿Cuáles son estos compuestos? CO2 y agua. Y agua. ¿Ya? CO2 y agua. O sea, cuando yo quemo un papel, cuando yo quemo un palito de leña, cuando yo quemo, etcétera, lo que sea, se produce siempre dióxido de carbono y agua. Por eso es que las industrias son grandes responsables de las cantidades masivas de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono en sí no es malo. El tema es que
tanto dióxido de carbono se ha producido a nivel industrial, porque todas las industrias, ¿cierto?, combustionan algo para sus maquinarias, para sus procesos industriales, etcétera. Entonces, ha aumentado tanto la cantidad de dióxido de carbono que ese dióxido de carbono lamentablemente se ha acumulado en la atmósfera y ha generado, ¿cierto?, este efecto invernadero que impide, ¿cierto?, que el sol cuando cruce la atmósfera vuelva a salir, sino que quede aquí acumulado y la temperatura de la superficie de la Tierra aumenta. Pero en sí el dióxido de carbono no es malo. El tema es que la cantidad de dióxido de carbono producida por la humanidad ha sido demasiada. Bueno, y por otro lado, agua. Agua que generalmente es agua vapor, agua gaseosa. O sea, tú no ves de un incendio que se te sale, ¿cierto?, un chorrito de agua y te dispara. No, sino que es agua vapor. Esos son los dos productos que siempre se producen de una combustión. De hecho, cuando incineran los cuerpos de una persona o incluso de un animal, también. ¿Por qué todos estos compuestos producen dióxido de carbono y agua? Porque aquí viene lo más importante. ¿Qué elementos o qué compuestos se combustionan? Punto 1. No todos los compuestos se combustionan. Una piedra no se combustiona, ¿cierto? Un fierro no se combustiona. Entonces, ¿qué tiene en común el papel, la madera, incluso una persona cuando la incineran? ¿Qué tiene en común? Bueno, tienen en común que todos estos compuestos tienen materia orgánica en su estructura. Es decir, son prácticamente compuestos orgánicos o son compuestos orgánicos. Ustedes se preguntarán, ¿y qué son los compuestos orgánicos? Bueno, los compuestos orgánicos, hasta este momento, porque usted lo va a ver después, más adelante, los compuestos orgánicos son aquellos que en su estructura básica tienen carbono. O sea, hay carbono por todos lados. Y además, hidrógeno. Puede haber oxígeno, azufre, nitrógeno, pero casi en menores cantidades. Pero principalmente son compuestos formados por carbono e hidrógeno. El ser humano, nuestro cuerpo está formado prácticamente, somos compuestos orgánicos. Nuestras moléculas que están, ¿cierto? Que las macromoléculas que conforman los organelos de la célula son compuestos orgánicos. La capa de la membrana de la célula, el aparato de Golgi, todo eso son compuestos orgánicos, ¿ya? La madera también es un compuesto orgánico, es celulosa. El papel también, celulosa. El pancito que yo me comí, que yo le decía que también era combustión, es glucosa, que es un compuesto orgánico. Entonces, por lo tanto, si yo tuviese metano, que es un compuesto orgánico, un gas, ¿cierto?, que se produce y que se genera para justamente poder combustionar, calentarse, etcétera, o generar energía, es un compuesto orgánico. Entonces, todo compuesto orgánico se va en presencia de oxígeno, siempre y cuando yo tengo una fuente de ignición, ¿cierto? Obviamente una fuente con una llama. En presencia de oxígeno se va a combustionar y va a producir dióxido de carbono y agua. ¿De acuerdo? Ok, vamos con el siguiente. Otro tipo de reacción común es la reacción de neutralización. O también ácido-base. ¿Qué tienen en particular estas reacciones químicas? Bueno, estas reacciones químicas tienen la particularidad de que yo tengo un compuesto ácido y un compuesto básico que hago reaccionar. ¿Qué son esos compuestos? Bueno, los ácidos son compuestos que tienen características agrias. Por ejemplo, el vinagre es un ácido, de hecho es ácido acético. El jugo de limón es un ácido. Ese jugo gástrico que está en la guatita y cuando de repente nos enfermamos y vomitamos y sentimos que algo nos sale así cuando ya no nos queda nada más y sentimos que algo nos quema, disculpen la presión, el detalle, eso también es un ácido, hay ácido clorhídrico en nuestro estómago. Todas esas sustancias tienen características ácidas. Lo van a ver mucho más adelante cuando tengan la oportunidad de estudiar ácidos y bases ya de manera más profunda. Y las básicas, por el contrario, tienen un sabor más amargo, tienen otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, la famosa soda cáustica que se utiliza para destapar los baños, esa es una base. O por ejemplo, el amoníaco que se utiliza para la tintura del cabello, para producir algún tratamiento del cabello, también es una base. Entonces son compuestos que tienen características opuestas, ¿ya? Cuando yo hago reaccionar estos compuestos, generalmente tiendo a generar una neutralización. ¿Qué quiere decir neutralización? Es como que se igualan, logran un equilibrio, se igualan. Entonces, y generalmente cuando este ácido con esta base son fuertes, en el sentido de que tienen características muy ácidas, muy básicas,
no solamente se neutralizan de igualarse, sino que también alcanzan un pH neutro. Que probablemente ustedes han escuchado ese concepto de pH neutro en los productos de bebé, en los productos de cremas, etcétera, para personas que tienen piel delicada. Bueno, pH neutro es un pH que no es ni ácido ni básico, ¿ya? Es el intermedio. Entonces, por ejemplo, una reacción típica de neutralización es el ácido clorhídrico. Este es un ácido. A todo esto los ácidos tienen característica de tener hidrógenos al comenzar la fórmula química. Luego tenemos una base como el hidróxido de sodio, la famosa soda cáustica, y van a producir NaCl. Recuerden que siempre el positivo, este sería mi positivo, positivo, negativo, negativo. Recuerden que lo vimos en el video anterior. Negativo, negativo, positivo, positivo. Entonces recuerden que siempre en las reacciones de sustitución, doble sustitución, tiene que haber intercambio de tal manera que el positivo queda con el negativo del otro. Y aquí obviamente entre este y este, ¿qué se va a formar? Agua, ¿cierto? Agua. Esta es una neutralización. Entonces, en otras palabras, si ustedes, y eso es lo otro característico de neutralización, que las neutralizaciones me van a producir una sal, que en este caso coincide que es sal de mesa, pero puede ser cualquier sal como la que les nombré en el video, ¿cierto?, de soluciones. Nitrato de plata, cloruro de plata, dicromato de potasio, etc. Hay muchas sales. Entonces produce una sal y agua. Siempre esos son los productos de una neutralización. Una sal y agua. No se les puede olvidar. ¿De acuerdo? Una sal y agua. ¿Ok? Bien. Esas son dos reacciones características. Vamos a ver una tercera. Una tercera son las reacciones redox. ¿Por qué se llaman redox? Porque son reacciones de óxido-reducción. En otras palabras, como la sigla de óxido-reducción. Por eso se llama redox, ¿ya? O reducción óxido. Y en este tipo de reacciones la característica principal es que cambian las cargas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos que, ¿cierto? Cuando un elemento cede electrones, se vuelve catión, ¿cierto? Cuando los gana, se vuelve anión. Ese numerito que se escribe arriba se denomina estado de oxidación. ¿Ya? Anótenlo si quieren por allí. El numerito, que es cierto, por ejemplo, acá Na+, es estado de oxidación. El cloro, por ejemplo, puede ganar electrones, pero también puede ceder incluso más 7 electrones. ¿Ya? Eso se llama estado de oxidación. ¿Ok? Entonces, hay reacciones donde elementos químicos cambian su estado de oxidación. Ya no tienen el estado de oxidación inicial. Como por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar cuál es el estado de oxidación de cada uno. Tengo acá el N2 más H2 y produce NH3. Y ustedes se preguntarán, ya, ¿y cómo yo sé aquí cuál es el estado de oxidación de cada uno? Son compuestos, son moléculas. Bueno, cuando un elemento está unido a otro elemento igual a él, o sea, aquí tengo dos nitrógenos unidos, el estado de oxidación es cero. Cero, porque obviamente no hay un nitrógeno más fuerte que el otro, ninguno le va a quitar electrones al otro. ¿Ya? Sería absurdo, ¿cierto? Porque ambos tienen la misma electronegatividad. Lo mismo acá. La carga va a ser cero. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije recién. Porque obviamente no hay un hidrógeno más fuerte que el otro. Un hidrógeno no le va a quitar electrones al otro, van a compartir por igual, por lo tanto el estado de oxidación es cero. La carga es cero. ¿Ok? Pero en este caso acá, si ustedes se dan cuenta, tengo dos, o sea, no dos, tengo 3 hidrógenos unidos, ¿cierto? A un nitrógeno, y aquí el estado de oxidación es distinto, ¿ya? El estado de oxidación aquí, en este caso, como el nitrógeno, en este caso,
El nitrógeno va a tener esta oxidación positivo porque sabemos que el positivo siempre se encuentra a la izquierda. Y el estado de oxidación, ¿cómo lo voy a saber? Mirando la patita del nitrógeno. ¿Qué número hay en la patita del nitrógeno? Un 3. Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno es más 3. Ahora, ¿qué número hay en la patita del nitrógeno? Ustedes dirán, nada. No, aquí no haya nada. Visualmente no se ve nada. Pero es un 1, porque en química el 1 se omite. Yo no escribo N1H3. Porque sé que al decir 1 estoy diciendo que tengo un átomo. Entonces omito el 1. ¿Ok? Entonces, en estricto rigor lo que tengo allí es un 1. Por lo tanto, el estado de oxidación aquí del hidrógeno va a ser 1. Pero como el hidrógeno está ubicado en la mano derecha, va a ser un menos 1. No se preocupen mucho en entender esto ahora, porque lo van a ver después más adelante cuando tengan la oportunidad de estudiar nomenclatura inorgánica. Ahí van a conocer con mucho más detalle cuáles son los estados de oxidación. Hay elementos que tienen solo un estado de oxidación, otros que tienen más de uno, otros que tienen positivos y negativos, etc. ¿Ya? Pero esta es una reacción redox. Y ustedes dirán, ya, pero ¿de dónde viene el concepto redox? Aquí yo simplemente veo que cambiaron los valores, etc. Bueno, si nosotros imaginamos una tabla numérica, donde tengo el 0 al centro y a la derecha tengo los positivos y a la izquierda tengo los negativos. Si ustedes se fijan, el nitrógeno desde 0, ¿hacia dónde cambió su estado de oxidación? ¿Se hizo más positivo o se hizo más negativo? Se hizo más positivo, ¿cierto? Por lo tanto, se desplazó de izquierda a derecha. Más positivo. Todos aquellos elementos que se vuelven más positivos, por ejemplo, pueden pasar incluso del menos 1 al 0. Del menos 1 al 0. Se hizo más positivo. Se movió de izquierda a derecha. O puede ser que haya cambiado del más 1 al más 3. Igual sigue siendo positivo. Del más 1 al más 3 se movió hacia la derecha. Entonces, cada vez que se mueva hacia la derecha el estado de oxidación, imaginando esta regla numérica, estamos hablando de una oxidación. ¿Ok? De una oxidación. En el caso del hidrógeno, ¿qué pasó con el hidrógeno? Estaba de 0 a menos 1. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia la izquierda. Hacia allá. Y aquí es lo mismo. Puede ser que yo me desplace del más 3 al más 1, igual me estoy moviendo hacia la izquierda. O del más 2 al menos 1, igual me estoy moviendo hacia la izquierda. O del menos 1 al menos 3, igual me estoy moviendo hacia la izquierda. Lo importante es que si el movimiento es hacia la izquierda, estoy hablando de una reducción. Entonces, de esta reacción, yo puedo decir que el nitrógeno se oxidó y que el hidrógeno se redujo. Por eso esta reacción es una reacción óxido-reducción. Y seguramente más de alguno de ustedes se habrá dado cuenta que, de paso, esta es una reacción de síntesis, ¿cierto? De las que habíamos visto en el video anterior. Bueno, esta es son reacciones típicas, ¿cierto? Que se conocen. Hay reacciones nucleares, reacciones, por ejemplo, termodinámicas, que son exotérmicas, endotérmicas, que son reacciones que necesitan de calor para producirse o liberan calor al producirse, ¿ya? Son distintos tipos de reacciones, pero se las van a ver más adelante. Pero hay una reacción en puntual que yo quiero que también la estudiemos, que es la reacción de fotosíntesis. La reacción de fotosíntesis y con esta vamos a terminar. La reacción de fotosíntesis es una reacción que podríamos decir que es lo inverso a una combustión. ¿Por qué? Nosotros sabemos que las plantas son las que hacen fotosíntesis, ¿cierto? Ahora, las plantas que consumen. Las plantas no consumen oxígeno, nosotros consumimos oxígeno. Las plantas consumen, aparte de nutrientes, consumen dióxido de carbono y consumen agua. ¿Bien? Consumen dióxido de carbono y agua. Y producen
Entonces, si ustedes se dan cuenta y revisan la reacción de combustión, esta vendría siendo la reacción de combustión, pero al revés. O sea, nosotros consumimos oxígeno, ¿ya? Y comemos glucosa y liberamos dióxido de carbono y agua. Acuérdense. Inhalamos oxígeno, liberamos dióxido de carbono. En cambio, las plantas consumen dióxido de carbono más el agua y producen glucosa más oxígeno. Las plantas liberan oxígeno. ¿Bien? Esto vendría siendo lo que yo les decía, la materia orgánica. ¿Se acuerdan que yo les decía para que haya combustión tiene que haber materia orgánica? Bueno, en este caso, el ejemplo anterior nosotros utilizamos metano. Aquí la materia orgánica que se produce, ¿ya? Esto es súper importante, se produce, es glucosa y obviamente el oxígeno que se libera. ¿Bien? No se olviden nunca, lo que está antes de la flecha se llaman reactantes y lo que está después de la flecha se llama productos. Por lo tanto, yo digo, esto es lo que reacciona, esto es lo que se produce. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que sepan distinguir esos conceptos. Bueno, hasta aquí dejamos estas reacciones químicas cotidianas. Le hago el siguiente desafío. ¿Cuántas reacciones químicas ocurren a diario en tu casa? ¿Sabes cuáles? ¿De qué tipo son? Vamos a ver si en los comentarios te animas a ponerlo y a ver si aquel comentario que tenga más likes puede ganarse un premio por allí. Los que me conocen saben que yo cumplo con los premios. Así que los invito entonces a este desafío y también los invito a seguir la página de Cronwet-CL. Un beso, nos vemos.